Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de aquellos conspiradores que están cerca de Nicolás Maduro y que han traicionado la confianza de Nicolás y que en muchas ocasiones le hablaron al oído. Por eso quédate hasta el final porque vamos a tocar algunas cosas que quizás tú no conozcas. En el año 2018 todo empezó a ponerse peor para Nicolás Maduro. Fue otro año como este 2024 en el que tocaban hacer elecciones presidenciales en Venezuela y los votos se le escapaban. El supuesto líder chavista decidió convocar anticipadamente los comicios. Eliminó cualquier competencia que amenazara con sacarlo del poder, echando mano de las inhabilitaciones de candidatos y otras maniobras judiciales ya conocidas, y entró en arenas movedizas, donde su legitimidad se fracturó. Ese año la comunidad internacional se cruzó de brazos, en señal de desaprobación a su elección por ser considerada fraudulenta, viciada. Se rompieron relaciones, se degradaron embajadores a encargados de negocios. El nuevo presidente llegó a ese 2018 al final del primer periodo como sustituto sobrevenido a la muerte del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, Hugo Chávez Frías, conocido como el comandante eterno por los revolucionarios, por el Mortadelo o el Intergaláctico por los opositores. Después de resistir meses de intensas jornadas de protestas que sus fuerzas de seguridad reprimieron con una violencia, hasta el punto que hoy la Corte Penal Internacional investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en esas manifestaciones. Atravesó el incendio de la hiperinflación, la brutal escasez de alimentos y medicinas y los primeros picos de migración masiva de venezolanos. Pero esta semana Nicolás Maduro ha rebobinado el cassette de ese año y ha encontrado algo mucho más grave que ocurrió ese año sin levantar sospechas. Y es la traición que estaba hablándole al oído en cada consejo que le daban sus ministros, lo que lo volvieron un títere para ministros que tenían planes de sacarlo del poder. El mandatario usurpador ha confesado en televisión que desde enero de ese 2018, en que todo comenzó a complicarse aún más, ya conspiraba en su contra el capo Tarek El Aissami, el alfil que él mismo puso a su lado como vicepresidente por año y medio. No solo era el segundo a bordo, sino a quien le encomendó la tarea todavía pendiente de recomponer la economía y librar la cruzada contra la inflación, generada por los controles en la economía impuestos desde los tiempos del mismo Chávez, del cual ambos se dicen ser hijos, en la que intentaron desde perseguir los ceros que iban acumulando el bolívar en su indetenible devaluación hasta finalmente admitir la circulación libre del dólar, que aseguraban que era el enemigo a pulverizar, y terminaron adoptando el seudónimo de REF, de referencia, la abreviatura con la que hoy se indican todos los precios en Venezuela, detrás de la que se esconde el temor de los tiempos cuando hablar de dólares era un delito. Maduro ha comenzado a mover piezas en el rompecabezas que desde hace varias semanas ha estado revelando el fiscal Tarek William Saab, la loca de los 1000 tatuajes, en ruedas de prensa, que hacen las veces de episodios de una trama cada vez más enrevesada, a la que ha llamado PDVSA Cripto, y en la que se perdieron más de 53.000 millones de dólares, cifra no conocida, y 21.000 millones según la última auditoría oficial conocida, producto de la venta de petróleo en el mercado negro sin que nadie lo notara entonces. La madeja de este hilo comenzó a jalarse un año atrás. El Aissami, como ministro de Petróleo, renunció a su cargo mientras detenían a otros funcionarios y desapareció del mapa sin dar mayores explicaciones. Hace unas semanas, ante todo el país, dieron señales de vida. El fiscal Saab difundió fotos de uno de los hombres más poderosos del gobierno de Maduro esposado entrando a los tribunales.
No se sabe en qué circunstancias lo detuvieron ni cómo, luego de ocupar casi todos los cargos en la revolución y de ser un superministro, ahora lleva el título de traidor. En las últimas revelaciones que el fiscal siempre hace al mediodía, terminaron juntos en una misma conspiración, aparentemente gestada por videollamadas de Zoom, señalados de ser el testaferro del chavismo, como el empresario Samar López Bello, testaferro de Tarek El Aissami, identificado ahora por Maduro como la mano derecha, de quien fue su mano derecha en el 2018, y opositores acérrimos a su gobierno. Salen los nombres como Julio Borges y Leopoldo López, unidos en el exilio y en las órdenes de captura y extradición que les ha dictado esta semana el régimen para enfrentarlos políticamente, porque ya vienen siendo enemigos políticos desde hace más de una década. Los audios han comenzado a correr para darle un giro a la trama de corrupción, una más de una pila de desfalcos que acumula el chavismo en investigaciones en jurisdicciones de otros países, hacia una conspiración política internacional. Estoy tomando nota como si estuviera en primer semestre de una carrera que desconozco, le dice Samar López a Julio Borges, cuando éste le pregunta qué mensaje le va a transmitir él a Tarek El Aissami de la conversación en la que aparentemente buscaban establecer un canal de comunicación directa con el gobierno en medio de la situación del bichino en el mundo. El fiscal Saab, la loca de los mil tatuajes, presentó grabaciones del 2020 y testimonios recogidos en los interrogatorios hechos a Samar López vestido con el mono azul que llevan presos. En uno de los audios entre Borges con el otro sapo traidor, Carlos Ocariz, el empresario hace su análisis de cómo podría ser una transición política en Venezuela en la que supuestamente estarían involucrados los dirigentes opositores, El Aissami y Samar López, sancionados y con bienes bloqueados en Estados Unidos desde el 2017, y el ex embajador estadounidense James Tory. En otra conversación con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, difundidas con cortes y sin mayor contexto para entender los planes que se han estado orquestando, el implicado se permite una reflexión política y dijo lo siguiente: a veces cuando hablamos de dictadura me parece muy pesada la palabra, me la cuestiono como buen demócrata, pero si algo es dictadura es esto de ahora, dijo Samar López en el audio. El fiscal ha asegurado que Julio Borges y Leopoldo López, quien estuvo prisionero en Ramo Verde desde el 2014 y luego en su casa por cárcel hasta el 2017, forman parte de los negocios corruptos de PDVSA, incluso antes que Tarek El Aissami. Son de la época del mismo Rafael Ramírez, el zar del petróleo, al que Chávez puso al frente de la industria por casi una década, y fue defenestrado en una de las primeras purgas del chavismo en los tiempos de Maduro. Los opositores, que han sido siempre sospechosos habituales de cualquier conspiración denunciada por el régimen, recibirían parte de la renta petrolera a través de contratistas de las que ellos eran cercanos. La historia de estos personajes es vomitiva, comentaba esta semana en televisión, entre una presunta evidencia y otra sobre el caso PDVSA Cripto, que ahora suma 67 detenidos. Leopoldo López participó activamente en el golpe de Estado de abril del 2002, firmante activo del Carmonazo, el decreto de Pedro Carmona, cuando tomó el poder en el 2002, al igual que María Corina Machado. Según el chavismo, ellos no creen en la ruta electoral. Leopoldo López ha respondido a las revelaciones con un desafío y le dijo lo siguiente: tú también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. A ti también te tienen grabado, escribió en X, arrobando al fiscal. Así ha reconocido tener contactos con funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad para intentar mostrar las grietas que tiene Maduro actualmente en su propia casa. Ocariz ha dicho que se tratan de falsas acusaciones y explica que los encuentros con Samar López
eran para tender puentes con el gobierno, para implementar los acuerdos sociales negociados, para atender la situación del bichino y buscar mejores garantías para elecciones parlamentarias de ese año. Julio Borges, en cambio, ha alegado que el fiscal intenta desviar la atención sobre las elecciones para las que faltan menos de 3 meses, suficientes para que nuevos giros inesperados en esta trama puedan ocurrir. Bien, en los audios de Samar López hay una parte donde varias veces colocan un pitido y se dice, según los que han escuchado este audio, que tapan precisamente el nombre de Diosdado Cabello. O sea, que como lo dijo Leopoldo López, cuando dice que el mismo fiscal, es decir, la loca de los 1000 tatuajes Tarek William Saab, también estaría involucrado en las conversaciones con Samar López para sacar a Maduro del poder. Lo que significa que Nicolás Maduro ha estado desde el 2018 durmiendo con un ojo abierto y uno cerrado. Por eso tiene 7 esquemas de seguridad, 7 anillos que lo defienden, que pasa desde los cubanos, turcos, iraníes, hasta obviamente la casa militar y la diferente estructura de inteligencia. Por esa razón Maduro no ha caído, porque él sabe que a su alrededor hay puro samuro esperando que la carne caiga para volverlo carroña. Esta es la realidad, señoras y señores. Y por eso lo hablo el día de hoy. Nicolás Maduro sabe que ya no tiene gente a su alrededor que confíe en él. Ahí está Diosdado. Si ya vieron el video anterior donde hablé de la muestra de poder de Diosdado, Diosdado está mostrándole al mundo entero que él tiene más respaldo popular y militar que el mismo Nicolás Maduro. Así Nicolás se haga shows con el Esequibo y convoque 4.000 soldados para darles una charla y al final los ponga a corear y a cantar consignas en pro de chavismo, Maduro sabe que está solo prácticamente, con el apoyo de algunos cuantos en los que confía a ojos cerrados, como es el caso de los hermanos Rodríguez. Pero yo creo que a esta historia ya le está llegando el desenlace. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en la caja de comentarios. Como siempre les digo, si no quieren perderse ninguna de mis noticias, hay 2 maneras. Uno, sígueme en Telegram como Filósofo777. Allí subo los videos todos los días. Y si no, también sígueme en Instagram como Filósofo777USA. Si te interesa conocer cómo blindar el Consejo Nacional Electoral, que ya lo he pedido en varios videos, te dejo un enlace en la descripción del video. Y al final del mismo también. Y si eres una persona emprendedora, no olvides visitar autodidactamillonarios.com, donde tenemos 1.400 cursos para que aprendas un arte y empieces a ganar dinero con trading de criptomonedas, instalando paneles solares, tantas cosas. Ahí están las herramientas. Apréndelas y convierte tu casa en una empresa. Bien, bendiciones. Hasta la próxima.